9:35, vamos a otro tema porque debate ha generado el anuncio realizado el día viernes por el presidente Gabriel Boric sobre la propuesta de levantar el secreto impuesto por la ley a los documentos y testimonios y antecedentes recopilados en el llamado informe Valech, permitiendo el acceso de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda a esta información. A esto se suma además la entrega a los familiares de las víctimas de las carpetas de sus propios casos. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. ¿Cómo le va, subsecretaria? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos hablando del plan de búsqueda. Se cumple ya un año desde que lo anunció el año pasado en algo muy mediático, en septiembre, el presidente Gabriel Boric. A un año, ¿qué balance se hace? ¿Ha resultado? ¿Se han encontrado nuevas pruebas, testimonios de las 1.162 chilenos que figuran como desaparecidos? Tenemos hartos avances. Yo diría que por una parte hay avances institucionales, estamos instalados, el decreto supremo está promulgado, está vigente, hemos constituido las distintas instancias de trabajo intersectorial, el comité de seguimiento y participación, el equipo de búsqueda de trayectorias ya está instalado también. Entonces hoy día creo que tenemos una base sólida sobre la cual comenzar a trabajar. Ya comenzamos, digamos, pero comenzar a proyectar un trabajo hacia el futuro de mediano a largo plazo en algo que ha dicho el ministro en reiteradas ocasiones y que yo creo que es muy importante enfatizar. Esta es una política pública de carácter permanente del Estado de Chile. Yo diría que es primera vez que los tres poderes del Estado están depositando una voluntad expresada también en los recursos necesarios para esto. Entonces, tomó tiempo instalar la infraestructura orgánica, diría yo. Las instituciones a veces funcionan un poco más lento de lo que uno quisiera, pero sin duda el balance es positivo. O sea, tenemos ya todas esas instancias de trabajo instaladas. Sobre hallazgos propiamente tal, hemos prácticamente triplicado la cantidad de diligencias en terreno respecto a los años anteriores. ¿Se ha encontrado algo? ¿Han habido datos? ¿Algo que uno pueda decir, bueno, hay que tirar de este hilo para poder eventualmente encontrar las personas que están con desaparición forzada? Tenemos 47 sitios priorizados, alrededor de 17 de ellos están actualmente con diligencias en terreno. Vimos hace algunos días el informe especial de la Veleidosa, donde ahí el jueves, tenemos un trabajo bien robusto que continuar haciendo. Esta primera diligencia fue más bien de indagación, de mediciones, de ver cómo podemos instalar la escalera para bajar y ya comenzar la toma de muestras propiamente tal. Pero esos son, subsecretaria, perdón, sitios donde ya antes el Estado de Chile también ha buscado, o sea, en los procesos principalmente de los años 90, se buscó en esos lugares y ahora se está rebuscando en los mismos lugares. O sea, sabemos que en esos lugares hay más información que nosotros no tuvimos acceso en ese minuto. Probablemente porque no estaba la tecnología. Probablemente porque no estaba la tecnología y porque también, creo yo, estábamos en otro momento político de nuestro país y no había una voluntad muy explícita de avanzar decididamente en esa dirección. Yo diría que en los 90 los avances fueron más bien impulsados por un grupo de jueces, ministros en visita, que se la jugaron bien a contrapelo del resto de la institucionalidad. Y hoy día estamos en otro momento donde vale la pena volver a indagar sobre lugares donde quizás ya hicimos algunas diligencias, encontramos algunos hallazgos. De hecho, en la Veleidosa se identificaron varios cuerpos, pero quedan muchos más por identificar. Sabemos que en ese lugar hubo más personas y es importante promover esa tarea para la identificación de todos los que más se puedan, digamos. Sabemos que hay una porción importante que no vamos a encontrar. Aquí hubo un ejercicio activo. Se tiraron al mar, lo ha dicho en reiterada oportunidad la justicia. Y también la operación de retiro de televisores que fue desplegada a lo largo de todo el país. Sabemos que no es fácil, pero estamos en esa búsqueda y diría sobre todo también con una colaboración muy activa con los ministros y ministras en visita con dedicación exclusiva en este tema. El día jueves y viernes tuvimos un encuentro nacional con el equipo del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría y con todos los ministros en visita del país, que nos reunimos acá a hacer un balance, compartir diagnóstico, ver cuáles son los sitios que ellos tienen priorizados, cuáles son los nuestros y poder ir haciendo esas colaboraciones. Subsecretaria, ¿y el plan de búsqueda hasta cuándo va a buscar? ¿Tiene esto alguna fecha de término o va a ser una política del Estado permanente más allá incluso del gobierno del presidente Boric? Nosotros apostamos a que así sea y tenemos una firme convicción de que así va a ser. Estamos instalando la infraestructura institucional para que así sea también. Tenemos un Poder Judicial hoy día muy comprometido. El año pasado se dictó un número histórico de sentencias en este tipo de causas. Y queda poco tiempo, ¿no? Queda poco tiempo en el sentido de la impunidad biológica y de la posibilidad de encontrar
testimonios sobre todo que entreguen información. Pero hoy día tenemos, por ejemplo, la Mesa Técnica de Archivos, donde por primera vez las instituciones que tuvieron un rol preponderante en la administración del Estado durante el régimen dictatorial, nos sentamos todos en una mesa, hicimos un primer diagnóstico y levantamiento de catastro de documentos. Tenemos más de 36.000 unidades documentales identificadas, y con unidades no es una hoja, sino que carpetas, cajas, ¿no?, de archivo, donde sabemos que podemos encontrar más información también, y a eso apostamos. Y en la falta de testimonio, que me imagino que es algo que ojalá hubiera mucho testimonio para tener hebras por dónde tirar, ¿está sobre la mesa hoy día el tratar de ir a buscar testimonios a Punta Peuco, donde están los militares detenidos principalmente por violación a los derechos humanos, y entregarle algún tipo de compensación o beneficio a cambio de información? La legislación nuestra establece todo tipo de medidas en ese orden, y es el Poder Judicial el que lleva adelante las investigaciones. Creo que hay que también saber cuál es el terreno donde nosotros pisamos. Nosotros en nuestro país no tenemos un mecanismo de búsqueda administrativa, es más bien búsqueda judicial. ¿Pero existe la disposición del gobierno a canjear información por beneficios? No es algo que se haya discutido hasta el momento, y ahí yo sería muy enfática en señalar que cualquier tipo de medida de estas características, nosotros tenemos hoy día en el Plan Nacional de Búsqueda un comité de seguimiento y participación que tiene una integración bien variopinta, digamos, interdisciplinar. Están las agrupaciones, sitios de memoria, academia, expertos y expertas en esta materia, y cualquier iniciativa, diría yo, de este carácter va a ser concebida primero en ese espacio y luego hacia afuera. Y en todas esas personas que interactúan en el plan de búsqueda, que está súper bien y tienen metas, ¿qué rol juegan las familias? Porque varias personas se han quejado de que en un año como que nadie los ha llamado, como que no lo han escuchado, y quieren aportar casos para encontrar a su papá, a su hermano, a su hijo, a toda la gente que hoy día está desaparecida. Sí, nosotros tenemos mecanismos de entrega de información a través de nuestras seremías a lo largo de todo el país. De hecho, hemos recibido. ¿Pero por qué la crítica entonces? Yo creo que en un desafío de esta magnitud, cuando llegamos tan tarde a una situación que es tan dolorosa, una fractura tan grande para nuestro país, es muy difícil que todos los actores estén plenamente satisfechos. Entonces hay que navegar con esas frustraciones históricas también, y con desconfianzas bien instaladas con el aparato estatal de parte de las agrupaciones. Ahora, nosotros tenemos una relación con las agrupaciones que es bastante fluida. Están, como te decía, en el Comité de Seguimiento y Participación. Ese espacio yo diría que ya es momento de que se transforme también un poco más. Hasta ahora ha sido más bien un lugar donde nosotros hemos ido depositando información y entregando información. Yo creo que hay que avanzar hacia constituir de ese espacio un espacio de trabajo propiamente tal, más deliberativo, más incidente. Y eso es un esfuerzo en el que estamos trabajando. Y en el seguir trabajando en este plan de búsqueda, ¿por qué a juicio del gobierno es necesario levantar el informe Valech, que lleva ya 20 años y que el Estado garantizó en aquel momento que por 50 años iba a estar guardado y que no lo iba a leer nadie más? Lo leyó el presidente Lagos en su minuto y de ahí se guardó este informe. ¿Por qué a juicio de ustedes hoy se necesita levantar ese secreto para poder seguir investigando? Yo diría que la iniciativa que el presidente dio cuenta el día viernes y que nosotros hemos venido trabajando con los equipos no es propiamente tal un levantamiento, diría más bien es un mecanismo de acceso a la información. Nosotros no pretendemos con estas indicaciones que vamos a presentar al proyecto de ley que toda la información Valech sea pública, sino más bien que esa información, que ese acervo documental, pueda estar a disposición de los tribunales de justicia para las investigaciones y para el Plan Nacional de Búsqueda, sin que esto necesariamente signifique una publicidad absoluta y total de esos documentos. De hecho, no se contempla. Pero ahí en qué queda, subsecretario, el compromiso del Estado que hizo con personas que probablemente ya muchas de ellas pueden estar fallecidas, que entregaron el testimonio en el 2004, han pasado 20 años, a lo mejor quieren llevarse ese secreto a la tumba y no quieren que nadie sepa lo que les pasó, lo terrible que les pasó en dictadura. Por eso mismo yo digo que estas indicaciones no apuestan a un levantamiento del secreto, sino más bien el acceso a esa información. Hoy día los hechos, las víctimas que declararon y que quieren levantar, comillas, su secreto, pueden ir al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el órgano custodio de estas carpetas, y solicitar su acceso. De hecho, lo pueden solicitar vía requerimiento judicial o individualmente, y pueden poner esa información a disposición. Yo diría que el punto aquí es cómo podemos, como instituciones del Estado, garantizar la reserva de esa información hacia el público, pero al mismo tiempo usarla para los fines del esclarecimiento de los hechos. Y no depositar esa responsabilidad en las víctimas que tengan que individualmente hacer ese proceso, sino más bien nosotros como instituciones del Estado, de qué manera podemos coordinar nuestra actividad para poder acceder a esa información con el resguardo del secreto que estableció la ley
que estableció el secreto de los 50 años. Pero ahí no se están cambiando las reglas del juego y hemos escuchado la voz del presidente Ricardo Lagos en todo esto, que fue el impulsor del informe Valech, y él dice que no es bueno, es una persona que tiene un liderazgo que no está en duda respecto a las materias de derecho humano. Él dice el Estado ya se comprometió y no puede fallar. Sí, pero insisto, hoy día en los hechos los tribunales tienen acceso a esa información de manera individual. Y de hecho el plan de búsqueda también podría tenerlo vía lo que yo acabo de referir, ¿no? Que fuera la propia persona declarante a solicitar y luego entregar esta información. No es un quebrantamiento del secreto, diría en absoluto, es más bien el acceso a la información que está allí para el esclarecimiento de la verdad tanto judicial como extrajudicial y de la identificación del destino final de las víctimas de la desaparición. Desde el plan de búsqueda se presume que en el informe Valech hay qué, más allá del testimonio, que hay apuntado con nombre y apellido cuál fue el militar que eventualmente golpeó o torturó a una persona. ¿Qué es lo que buscan ahí? ¿Por qué quieren acceder al informe Valech? Yo diría que es un acervo documental sumamente útil para la identificación de las trayectorias. Nosotros hoy día lo que tenemos son investigaciones individuales, ¿no? Por las 1.469 víctimas que están hoy día reconocidas. Muchas de ellas tienen causas judicializadas, muchas no las tienen. En aquellas causas que sí están judicializadas hemos ido construyendo una verdad judicial de dónde estaba esta persona cuando la toman detenida, todo lo que se sabe de ella hasta la última noticia. Es posible que en esa información de los testimonios tanto de Valech 1 como 2 pueda haber información respecto de personas que, por ejemplo, hayan visto a esa persona que luego fue desaparecida en un lugar distinto del que nosotros hoy día tenemos último conocimiento. Y esa identificación de trayectoria es fundamental para la familia, es fundamental para el país, es fundamental para pensar en garantías de no repetición. Entonces, lo que hay allí puede servir justamente para la reconstrucción de esas trayectorias y sobre todo para la identificación de patrones macrocriminales. Aquí hubo estructuras que alojadas en el aparato estatal organizadamente perpetraron acciones de represión y desaparición en este sentido. Entonces, consolidar ese funcionamiento de los patrones, cuáles cuadrillas o cuáles brigadas estaban a cargo de persecución, de qué tipo de grupos, cómo se organizaron para las detenciones, ahí hay mucho cruce de información que yo creo que todavía podemos encontrar y utilizar para esa búsqueda. Y si no se puede acceder finalmente, ¿qué más se puede hacer? Porque uno escucha a los parlamentarios a propósito del anuncio del presidente Boric y los votos no están, o sea, no están de parte de la derecha y hay mucha gente que está como en duda, que no sabe bien lo que va a hacer y con los votos del Frente Amplio o el socialismo democrático no alcanza eventualmente para autorizar esto. ¿Cuál es el plan B en el fondo? Yo no diría que los votos no están. Vamos a por lo abrir, que se ha escuchado en el debate, subsecretario. Discusión. La derecha ya escuché que no va a dar la votación. El senador Lagos Weber, por ejemplo, hizo un énfasis muy fuerte en el sentido que tú mismo señalabas, ¿no? Decir, aquí hubo personas que dieron su testimonio bajo ciertas condiciones y si hoy día las cambiamos, esto puede ser un problema. Pero él mismo señaló que lo que se había dado a conocer hasta el momento no es un levantamiento de secreto y que él, como espero, el resto de los parlamentarios y parlamentarias estén disponibles a tener esta discusión con altura de miras y entender que no es que nosotros queramos dar un paso atrás sobre un acuerdo y un consenso democrático, sino más bien considerar, hoy día han pasado 20 años, el momento político y social de nuestro país al momento del establecimiento del secreto es distinto del momento actual y si tenemos la voluntad de poder avanzar en poder acceder a esa información para los fines de la búsqueda de justicia, yo creo que es difícil negarse a aquello. Ahora, consolidar las estructuras necesarias para resguardar que efectivamente quienes no quieran que sus testimonios sean conocidos puedan efectivamente contar con esa seguridad y esa certeza, nosotros estamos plenamente disponibles para garantizar aquello. ¿Con qué urgencia va este proyecto? Porque hoy día uno ve que las prioridades del país van en otra dirección, principalmente en materia de seguridad, donde hay más de 30 proyectos que deben tramitarse a la brevedad, rápido, para poder avanzar. ¿Qué priorización va a tener esto? Yo creo que hay que aprovechar los momentos políticos. Sin duda, los espacios e instancias de conmemoración son una oportunidad para poder tomarnos una pausa de toda la otra contingencia, que no son intereses contrapuestos además. Creo yo eso es bien importante considerarlo. Cuando nosotros pensamos la seguridad desde un enfoque de derechos humanos, la consideramos mucho más allá de simplemente las lógicas de contención de la criminalidad, ¿no? Hay más en el escenario para que las personas puedan realmente sentirse seguras y sin duda una de esas dimensiones o aristas de la seguridad es contar con instituciones democráticas fortalecidas y con un trabajo que nos permita constituir garantías de no repetición. Pero no hay un plazo taxativo que esté en el horizonte de cuándo ponerle urgencia eventualmente a este proyecto y cuándo ojalá estar tramitado. Estamos a puertas de ya presentar esas indicaciones y yo creo que ahí va a ser el momento de adoptar esos acuerdos también en conjunto con las comisiones que son las mandatadas a conocer de estos proyectos. Ese es un proyecto, pero también está el proyecto de desaparición forzada, que también lo está impulsando el gobierno. ¿Por
qué Sí. se hace necesario tener este proyecto de desaparición forzada, tipificar ese delito? Uno, porque es un mandato que nosotros tenemos bien explícitamente por tratados que son vinculantes para nuestro país. Nosotros tenemos que avanzar en la adecuación normativa en este sentido. Nosotros hoy día tenemos el delito de desaparición forzada contemplado en nuestra legislación en contextos de crímenes de lesa humanidad. Pero sabemos que este tipo de fenómenos pueden ocurrir en tiempos de normalidad democrática y es importante que nuestra legislación responda adecuadamente a ese fenómeno, resguardando por una parte la investigación adecuada, pero por otro lado también el nombrar a la realidad por su nombre, ¿no? Cuando hay un agente del Estado que participa en la desaparición de una persona, en sustraerla de la protección del Estado de Derecho, eso es algo sumamente grave y eso es algo que nuestra legislación tiene que adecuarse y contemplar también. ¿Por qué se hace necesario tener una legislación que hable de la desaparición forzada cuando uno ve que hay muchas personas que están detenidas en Punta Peuco que están precisamente por el secuestro permanente, que fue una figura jurídica que se logró hallar dentro del Código de Procedimiento Penal en nuestro país? ¿Con eso no basta? Porque el desarrollo normativo se ha ido expandiendo y hoy día el fenómeno tiene otros estándares de regulación. De hecho, cuando decimos la cifra, ¿no?, las 1.469 personas víctimas, en un inicio no se consideraron las 377 personas ejecutas políticas sin entrega de arresto. Eso hoy día califica absolutamente como desaparición forzada. Entonces, la legislación se va adecuando, los estándares internacionales van adecuando y robusteciéndose a lo largo del desarrollo de estos estándares y nosotros tenemos que adecuar nuestra normativa también a aquello. Subsecretaria, lo último, ¿hay conmemoración del 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda? ¿Hay alguna actividad? ¿Algo que estén ya en carpeta, en agenda? Estamos trabajando para el ciclo de conmemoraciones, ¿no? Probablemente va a haber un acto oficial como todos los años, pero hay también a lo largo de todo el país distintas instancias de conmemoración. Estamos consolidando esa agenda para poder darla a conocer en el momento adecuado. Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, muchas gracias por estar aquí, por esta entrevista. Gracias a ti, Davor.